Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo, pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Qué bien que ya estamos juntos de nuevo, familia. Ha pasado una semana. La verdad es que a mí esta vez se me ha pasado muy rápida. Esta semanita ha sido una semana muy veloz. Y bueno, pues ya estamos aquí como cada miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com, nuestra radio, donde nos puedes escuchar siempre que quieras. 24 horas puedes escucharnos. Y por supuesto, donde también nos puedes escuchar los miércoles a las 7 de la tarde, porque ya estará subido, será en nuestro canal de YouTube, en Canal del Misterio Programa. Ahí puedes escucharnos con la mejor calidad de sonido. Y además, al hacerlo desde ahí, pues también nos estás ayudando a que, pues a que nuestro canal se impulse y nos pueda conocer cada vez más gente, que de eso se trata, ¿no? Que la familia sea cada vez más grande. Así que, dicho esto, gracias como siempre por estar ahí, fieles a la cita, por todo vuestro cariño y por compartir con nosotros estos momentos, estos minutos tan mágicos, porque evidentemente nosotros esto lo hacemos para vosotros. Si no, no tendría esto ningún sentido. Así que tenéis que estar ahí vosotros al otro lado para que esto funcione y para que esto pues sea algo lógico, y no estemos hablando como locos al universo. Bueno, nada, que sois maravillosos, familia, que sois maravillosos y que es increíble cómo se nota vuestra energía. Y sí, tranquilos, sí, que ya no me enrollo más, ya lo sé. Comenzamos. Comenzamos el programa de esta noche abriendo las páginas del libro titulado
50 lugares sagrados de Galicia, un viaje por los mitos y leyendas de una tierra mágica, escrito por Carlos Gabriel Fernández y editado por Sidonia. Carlos Gabriel, bueno, pues ya lo conocéis porque ha estado muchas veces con nosotros, es un amigo del programa, pero bueno, para aquel despistado que esté por ahí al fondo, deciros que Carlos es periodista con una amplia experiencia en prensa, radio y televisión. Ha trabajado 16 años en Diario de Pontevedra y colabora semanalmente desde hace 15 años en los programas Milenio y A Tarde, ambos de la radio galega. Ha publicado centenares de artículos y reportajes sobre temas relacionados con los mitos y las creencias, así como sobre fenómenos insólitos. Además, fue guionista del programa Mundo Misterioso y más recientemente de Milenio, ambos emitidos por la Televisión de Galicia. Y bueno, es autor de 50 lugares mágicos de Galicia y Compostela Mágica, entre muchos libros más. Y hoy, por supuesto, tenía que estar con nosotros aquí para presentarnos este súper libro que ha escrito. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Qué maravilla tenerte aquí de nuevo, compañero. Muchas gracias, igualmente, vamos, encantado de estar aquí. Y además, como siempre, bueno, pues dispuestos a viajar contigo por esta tierra que yo, bueno, a mí me tiene enamorada, Galicia, ya lo sabes, es algo que en cuanto puedo me escapo hacia allí porque siempre lo he dicho y es que es así, es cuando yo voy a Galicia es como estar en casa y como volver a casa, mejor dicho. Y la verdad es que si hay alguien que nos está escuchando que todavía no lo conoce, no conoce Galicia, desde aquí invitamos a todo el mundo a que lo haga, ¿verdad, Carlos? Sí, desde luego, es una tierra, vamos, además de las bondades por ahí, no tenemos el clima espectacular que tienen otras latitudes, pero sí que aquí la gente, la gastronomía y sobre todo la magia se resuma por todas partes, ¿no? Es decir, está presente en todos los pueblos, en todas las latitudes, en los montes, en los ríos, en las piedras, en las aguas, en las fuentes, está por todas partes y es una tierra mágica, y nunca mejor dicho, ¿no? Quizá por la cantidad de pueblos que han pasado por ahí, cada uno ha dejado su impronta, ¿no? Desde de los antiguos pobladores hasta los romanos, celtas, pues vikingos, bueno, hay una amplia y después más recientemente obviamente el Camino de Santiago, que ha traído también muchas formas de pensar y muchas creencias que aún se mantienen vivas y que de eso hace que, bueno, que Galicia sea, entre otras muchas cosas, una tierra mágica, ¿no? Y como tierra mágica, evidentemente, pues está llena de lugares sagrados y por eso has creado tú este libro. ¿Qué nos encontramos precisamente y concretamente en este libro, Carlos? Bueno, el libro es en realidad una continuación de 50 lugares mágicos de Galicia, en el sentido de que bueno, es la misma filosofía, ¿no? Es decir, la misma filosofía de visitar los lugares lugares marcados por las leyendas, por los mitos, por las creencias populares, ¿no? Y estoy convencido de que cuando para defender los lugares, para defender este patrimonio inmaterial y material, ¿no? Como diría un antropólogo, sí, esta conjunción de estos dos elementos de patrimonio que forman parte de la identidad de Galicia, ¿no? Una parte importante que muchas veces no se aprecia o no se valora suficientemente, ¿no? Y bueno, para conocerlos, para defenderlos, para preservarlos, hay que conocerlos y por eso es un libro para viajar, ¿no? Como el anterior. Es un libro donde, bueno, puedes leértelo de principio a fin y te llevas una visión panorámica de lo que son los mitos, los ritos, las leyendas de Galicia, pero el libro está preparado para ir a viajar, ¿no? Para visitar cada uno de los lugares. Sí, y por eso, guía, ¿no? bueno, además de incluir 200 fotografías en color, sí, que en sí hoy hemos hecho un esfuerzo en ese sentido para hacer un libro, digamos, muy gráfico, con fotos bien cuidadas,
pues además de todo eso, para el hecho de viajar están las indicaciones sobre cómo llegar a cada uno de los lugares, y hemos puesto algo que creo que es innovador, que es un código QR que lo escaneas y directamente te abre el Google Maps con el destino, y solo tienes que darle a cómo llegar y ya te lo programa, ¿no? Fácil. Porque hay lugares, claro, la mayoría de los lugares que hay en este libro están fuera de las ciudades, ¿no? Es que Sí. están en lugares rurales, que bueno, que tienen un encanto para mí especial, ¿no? Más allá de lo urbano. Sí. Y por eso lo hemos puesto así, ¿no? Porque hay lugares, la mayoría son accesibles, pero hay lugares que, bueno, posiblemente no te encuentres a nadie a quien preguntarle Sí. en el medio de un monte, y Sí. entonces pues esto te ayuda a llegar fácilmente, ¿no? Y además bueno. aprovechando las nuevas tecnologías, ¿no? Qué bueno. Digamos que, bueno, juntamos lo que es lo tradicional y lo ancestral con las nuevas tecnologías, Sí. ¿no? Aprovechamos las nuevas tecnologías para descubrir ese mundo ancestral, ¿no? De creencias mágicas. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues vamos a empezar el viaje de tu mano, Carlos. Y bueno, pues ¿qué te parece, por ejemplo, si empezamos por el Stonehenge gallego, Arroda? Pues Arroda es un henge, es decir, es una construcción muy popular, megalítica, de las Islas Británicas, ¿no? Como el Stonehenge es el más conocido de todos y el más espectacular, pero hay miles de henge en las Islas Británicas. Lo que pasa es que no se conocía ninguno fuera de las islas, ¿no? Y hace ya algunos años, cuando se construyó una autovía, se descubrió este henge que tiene esas mismas características, una alineación en forma de rueda en Barreiro, concretamente en el norte de la provincia de Lugo, y que una pequeña excavación determinó que se trataba de este tipo de construcción megalítica, el primero que se encontraba en la península ibérica, ¿no? Y normalmente se dice que este tipo de construcciones no eran construcciones para habitar, ¿no? Es decir, no eran lugares habitacionales, sino lugares de reunión, lugares para determinar muchas veces las estaciones climáticas, algo muy importante en el mundo antiguo. Estamos hablando de más de 1000 años antes de la llegada de los romanos. Y entonces, bueno, era muy importante determinar las estaciones climáticas y las determinadas colocaciones de piedras que hay en este círculo de piedras que tiene todas las características de un henge británico. Pues hay piedras que determinan las estaciones, ¿no? De acuerdo a la posición del sol y demás. Algo muy importante. Y después era un lugar también, en algunos sentidos, un lugar de culto, ¿no? Un lugar de culto a los dioses, ¿no? Y bueno, tiene el valor de que se salvó de la autovía, fue el primero, por ese motivo se cambió el trazado de la autovía que iba a pasarle por encima, y afortunadamente se preservó, ¿no? Se excavó y se hicieron todas las prospecciones arqueológicas necesarias y se conservó, y se puede ver que este conjunto megalítico, que tenía una función también sagrada, ¿no? Además de la función práctica, que podía ser lugar de reunión o lugar donde determinar las estaciones, también tenía una función sagrada. No es el primero, luego se encontraron otros pocos más, no muchos, 2 más si no me equivoco, que también en Galicia, y que son los únicos que hay de estas construcciones. Y curiosamente, pues esto reafirma la idea de que ya en tiempos megalíticos había ese contacto entre las Islas Británicas y la península ibérica, el norte de la península ibérica, tal como marcan incluso muchas leyendas, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda muy, muy conocida que está en un códice irlandés, que es el de Abargabala, donde el de Abargabala es el libro de las invasiones irlandesas, en el que se habla de que una de las invasiones, son varias,
que son la de los hijos de Mil, ¿no? Que Sí. Mil sería un personaje que está reflejado en las leyendas de Galicia, en la Torre de Breogán concretamente. Fue, digamos, inicia esa invasión como una venganza por haber matado a Itza, el hijo de Breogán. Su tío Mil invade Irlanda digamos, como una venganza, ¿no? Por haber matado a su sobrino. Ujú. Y esto que está reflejado en los códices, pues ese contacto, ¿no?, entre Irlanda y el norte de la península ibérica, pues está refrendado también en tiempos megalíticos por construcciones como Arroda, ¿no?, que Sí. es este Henge, que fue el primero en encontrarse en Galicia. Ujú. Estoy viendo que hay varios capítulos aquí en el libro, varios lugares, donde la protagonista es el agua. Viene en fuentes, en aguas milagrosas. Qué mágico, qué magia tiene el agua también, ¿verdad? Sí, es el país de los 1000 ríos y 1000 fuentes, ¿no?, Mm, que decían, ujú. que se dicen normalmente, pero muchas de ellas tienen, muchas, cuando hablo de muchas, Sí, ¿no? sí, Muchas de estas fuentes sí, tienen una tradición de curar determinadas dolencias, ¿no? sí. Hay de todo, hay de todo. Es muy habitual, por ejemplo, sobre todo en el norte de Galicia, que algunas fuentes consideradas milagrosas muchas veces están asociadas a santuarios o a iglesias, pero eso es posterior, porque seguramente las capacidades y los poderes de las aguas pues tenían ya una tradición muy anterior, ¿no?, Claro. de ser consideradas como curativas. Ujú. Y es muy habitual, les decía, de utilizar unos paños para pasar el agua sobre la zona afectada y Sí. luego dejarlo secar, en la creencia de que cuando se seca, la enfermedad que estabas tratando pues se podía curar, ¿no? Ujú. Se curaba, ¿no? Terminaba la curación. Sí. Luego hay fuentes que son para todo, ¿no? O sea, que son en general curativas, digamos que se le atribuyen propiedades curativas, pero luego hay algunas específicas, ¿no? Hay algunas que son para el oído, como el agua que se acumula, por ejemplo, en algunas fuentes, en algunas piedras, Ujú. en por ejemplo, en Nogueira de Ramuín hay una piedra dedicada a Santa Justa, que también que el agua acumulada digamos, se atribuye que es buena para el oído. Después hay otra como Aguas Santas de Cotobade, en las que el agua es para los ojos, para curar la vista, Ah, porque hay una leyenda que una señora se curó ahí, que una señora ciega se lavó con esas aguas y recuperó la vista. Luego hay otras que son en general, para males de piel hay muchos, incluso el agua acumulada en tumbas estas medievales, que hay muchísimas por Galicia, ujú. excavadas en piedra. El agua que se acumula pues también se es utilizada para males de piel, sobre todo para curar verrugas. Ujú. Bueno, que las aguas que como aquí pues suele llover bastante, sobre todo en invierno, Sí. y se acumulan muchas aguas y hay muchas fuentes naturales, y esas utilizan propiedades, ¿no? Tienen propiedades Ujú. según la tradición. Y luego hay otras que ya desde muy antiguo, incluso los romanos las utilizaban, incluso los pueblos anteriores las atribuían a dioses, ¿no? A que dioses calentaban o digamos otorgaban propiedades a determinadas fuentes, como por ejemplo hay una fuente en Caldas de Reis que sale agua, una fuente pública, que sale aguas termales, y ahí se han encontrado aras votivas al dios Edobio, Ujú. y las aguas termales, pues por las propiedades que tienen, pues se siguen utilizando hoy en día, ¿no? Hay otras fuentes dedicadas a las ninfas, en fin, hay muchísimos, Ujú. eh, muchísimas, digamos, fuentes que tienen asociado un dios, Sí. tanto los de los romanos como de los pueblos anteriores. Ujú. Y si de normal estas fuentes, como nos hablas, tienen agua milagrosa, hay una en concreto que tú denominas la fuente doblemente milagrosa, como la de Santa María Margarida Doval.
Sí, 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 es curioso, me pareció muy curioso, porque es una fuente que tiene dos caños, ¿no? Ajá. Dos caños que salen de los senos de una mujer, ¿no? De una escultura que hay en la propia fuente. Sí. Y una de las aguas está, digamos, para curar el meigallo, que es ese mal de ojo, ¿no? Ujú. Que es como se llama aquí en Galicia, ¿no? Sí. A una especie de mal de ojo, y la otra dedicada a Santa Lucía para curar la vista, ¿no? Y Ujú. entonces, pues, según utilices el agua de un caño o del otro, pues tiene diferentes propiedades, ¿no? Ujú. No he encontrado ningún caso similar en otras fuentes, muchas fuentes milagrosas que hay en Galicia, que los dos caños están diferenciados, cada uno está dedicado a una santa diferente, Santa Margarita y Santa Lucía, en las que pues se le atribuyen propiedades diferentes según de qué caño bebas, ¿no? Ujú. Vamos a continuar recorriendo estos lugares y nos desplazamos ahora, Carlos, hasta un lugar donde hay apariciones y milagros como es As Ermitas o Bolo. Ujú. Pues As Ermitas tiene su origen, es un lugar muy de montaña, ¿no? Es ya casi en la provincia de Orense, pero casi saliendo de Galicia, una zona muy montañosa, y As Ermitas, el santuario, está construido en el fondo de un valle. Allí el origen son diferentes ermitas que había en cuevas, ¿no? Ujú. Diferentes ermitaños, más que ermitas, eran ermitaños que vivían en diferentes cuevas, en lo que es de la propia montaña, y que, bueno, con el tiempo, pues se fue sabes que en la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media, cuando era muy habitual, cuando empezó mucha gente, muchos eremitas se retiraban del mundo, iban a lugares apartados, sin duda lo era, eh, y eligieron pues esas cuevas para, digamos, vivir de la oración y de la caridad de lo que los vecinos le otorgaban. Bueno, la tradición de estas ermitas, de estas cuevas de ermitaños, fue perdiendo con el tiempo, hasta que fue encontrada una imagen por una situación milagrosa, digamos, por Ujú. unos campesinos, Sí. y a partir de allí pues se construyó un primer santuario que después derivó el que hoy vemos, que es un santuario enorme, grandísimo, con mucha devoción popular de alrededor de toda la comarca, ¿no? Eh, pues el origen de este santuario como gran santuario se debe a un milagro que un propio obispo de Astorga pues se encomendó a la Virgen de As Ermitas, y que logró esa curación que decía, entonces pues construyó y promovió este santuario que hoy en día, y tiene una curiosidad, que es uno de los pocos, tiene un Vía Crucis, Ujú. que en el que es prácticamente único, es muy típico de Portugal, pero aquí es muy escaso, donde hay imágenes reales, digamos, para que nos entendamos, como la de los pasos de Semana Santa, que Sí. representan diferentes etapas del Vía Crucis, pues aquí están en pequeños templetes, ¿no? Alrededor que Vaya. para quien siga del Vía Crucis. Y decirte, Sí. bueno, que el pueblo, digamos, de As Ermitas es muy pequeño, no tiene muy pocos habitantes, pero en los días de romería, que es el 8 de septiembre, pues él se llena de gente porque tiene mucha devoción en toda la comarca. Ujú. Qué maravilla. Bueno, vamos a un monasterio, Carlos. Ahora, vamos a un monasterio que además está excavado en piedra, San Pedro de Rocas. ¿Qué nos puedes contar de este lugar? Pues es un santuario, es un monasterio que fue construido, como bien dices, ¿no? En la roca, por eso se llama así, ¿no? San Pedro de Rocas, Sí. porque no es que se aprovecharon una cueva natural que sí que era pequeña, pero se fue ampliando, y digamos que la iglesia está construida, toda la iglesia está construida dentro de la roca excavada, ¿no? Ujú. Y en su origen es por ahí de los más antiguos que hay en Galicia, los monasterios más antiguos, Sí. siglo cuarto, quinto. Y
Y pues además de esta curiosidad, muchos años después se descubrió que en el propio suelo del santuario están excavadas también tumbas, ¿no? Que eran tumbas para los monjes, como las tumbas de la edad, muy típicas de la Edad Media, en Sí. la que se excavaba el contorno del cuerpo, ¿no? Justo, o sea, el espacio justo para que entrara el cuerpo, y luego se ponía una lápida por encima. Esto estuvo oculto durante siglos, bueno, porque el monasterio tuvo épocas de esplendor y épocas de olvido, ¿no? Sí. Como todos. Ujú. Y entonces se descubrió de que todo el suelo está cubierto de estas rocas, de estas tumbas con forma humana excavadas, ¿no? En todo el suelo del santuario. Y por otra parte, muy cerca del santuario hay una fuente dedicada a San Benito, Ajá, en la que también tiene propiedades curativas, ¿no? A la gente se le claro. atribuye propiedades curativas. Sí. Y además de eso, ya entrando en temas paranormales, esto no está puesto en el libro, pero te lo cuento, Sí, sí. pues ahí en esa fuente se escuchan, hay gente que escucha, digamos, el llanto de un niño, el ruido o el hablar de un niño, ¿no? Ajá. Que le atribuye a que están conectadas con el propio santuario. Esto está la fuente está en una cota mucho más baja que el propio monasterio, Ujú. y que se le atribuye que están conectadas de alguna manera con el propio santuario, con el propio monasterio, y que las voces provienen en realidad del santuario, no del monasterio de San Pedro, propiamente de San Pedro de Roca. Sí. Luego tiene un elemento muy llamativo que tiene como una especie de arco y una espadaña, que también esa roca, esa entrada, digamos, la entrada del monasterio también fue excavada en la roca, ¿no? Y que Ujú. dejaron como un arco bastante curioso, ¿no? Sí, sí, sí. También hay un árbol dedicado a San Benito también, ¿no? Cerca. Sí, sí, muy cerca de allí hay otro monasterio. Esa es una zona donde había muchos monasterios, una zona Sí. con muchos ríos y de montaña, ¿no? Muchos con muchísimos castaños, ¿no? Los castaños allí abundan muchísimo, y uno de ellos está dedicado a San Benito, o sea, junto al monasterio de Santa Cristina de Ribas del Sil. Hay un castaño, que es el castaño de San Benito, donde la Ajá. gente deja ofrendas, ¿no? Sí. Hay una imagen del santo, hay otras imágenes, y luego hay mensajes, hay pulseras, hay todo tipo de votos, de ofrendas que la gente le va dejando allí. Es una zona donde, si se quiere hacer una ruta de monasterios antiguos, pues es ideal, porque son preciosos. ¿A cuál más bonito, no? Ujú. Santa Cristina, San Pedro de Rocas, y hay media docena de santuarios, de monasterios que son medievales, que luego tuvieron reformas, y que forman parte de esa ruta de monasterios a través de la Ribeira Sacra, que se llama toda esta zona, ¿no? Es el norte de la provincia de Orense, sur de la provincia de Lugo. Ujú. Bueno, ya para terminar, Carlos, vamos mm, a Ovalado, porque por lo visto ahí hay una procesión muy original, que es una procesión a los Reyes Magos, vamos. Sí, 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 hay una capilla dedicada exclusivamente, es una capilla muy pequeña, pero dedicada exclusivamente a los Reyes Magos, y se dice que es única en Europa, Sí. salvo la Catedral de Colonia, ¿no? Ajá. Que es así, digamos, donde están las reliquias de los Reyes Magos, ¿no? Donde Ujú. están custodiadas las reliquias de los Reyes Magos. Pero esta, si bien hay capillas dentro de iglesias dedicadas a los Reyes Magos, esta es una iglesia pequeña, pero construida especialmente para esto, ¿no? Y el día, como no podía ser de otra manera, el 6 de enero, pues se hace una romería donde las imágenes de los tres Reyes Magos pues salen en procesión, dan una vuelta a la iglesia, se hace una romería popular, hay música, hay rosca de reyes, hay, bueno, fiesta, ¿no? Sí, Como son sí. las romerías, Sí, sí. ¿no? Y lo curioso es, digamos, que los Reyes Magos son un personaje que, si bien está en nuestra cultura popular,
son muy, muy escasos en lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, apenas hay una mención a ellos, y no se dice en ningún lugar que fueran tres, ni siquiera los nombres que nosotros Sí. le conocemos hoy en día. Toda esta información está en evangelios apócrifos, Ujú. ¿no? Que no son, digamos, los evangelios oficiales de la Iglesia, pero que sí que, bueno, la Iglesia los acepta como esta información como algo veraz, ¿no? Dentro de la tradición de la Iglesia. La curiosidad es ver a los Reyes Magos, ¿no? En Sí, procesión claro, claro. en una iglesia católica dedicada a estos tres personajes, porque la excusa, digamos, es que eh, en la historia de los Reyes Magos, pues los tres, aunque en algunos lugares aparecen como 12, pero bueno, los tres que conocemos, Sí. se convirtieron al cristianismo y llegaron a ser obispos en diferentes localidades. Y Ujú. después, pues sus reliquias fueron trasladadas en época medieval a Colonia, en Alemania, donde están custodiadas las reliquias. Entonces, digamos que se convirtieron al cristianismo y por ser martirizados se hicieron santos, ¿no? Ajá. Por eso, digamos que se permite esta devoción a los Reyes Magos en una iglesia especialmente dedicada a ellos, ¿no? La Ujú. única en Europa, salvo la Catedral de Colonia. Ajá. Por lo visto es una capilla muy, muy singular, ¿no? Muy particular. Es pequeñita Sí, es y pequeñita, es una capilla cuadrada. Existía una antigua, sí. pero esta es de construcción relativamente reciente, Ajá. ¿no? Pero una antigua en la que, bueno, cayó en el olvido, las piedras bueno, se repartieron por diferentes casas, Ujú. y entonces pues no se conserva nada y se construyó una nueva en ese mismo emplazamiento, ¿no? Ajá. Pero es una capilla pequeñísima, sí, muy, Mm. muy pequeña. De hecho, la misa, muchas veces cuando es la romería se escucha, mucha gente la escucha desde fuera, ¿no? Claro. Porque No caben. no caben todos allí, no Claro, caben todos allí. claro, Y claro. después de decoración tiene algo muy, muy austero, que son los cuatro evangelistas y poco más, ¿no? Ujú. Por dentro tiene la imagen de los tres Reyes Magos y nada, y poco más. Unos asientos, un altar, y la capilla es muy pequeña, muy Ujú. pequeña. Ujú. Bueno, Carlos, como siempre, es una maravilla tenerte aquí en el programa y pasear contigo por esta maravillosa Galicia que tú también conoces. Y bueno, que ya sabes que cuando quieras, esta es tu casa. Eso lo sabes de sobra. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado siempre de estar aquí. Bueno, Carlos, solo me queda dirigirme aquí a toda la familia que nos está escuchando ahora mismo y recomendarles, por supuesto, 50 lugares sagrados de Galicia, editado por Sidonia, como no, y escrito por Carlos Gabriel Fernández. Un libro que no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Lo vais a pasar fenomenal leyéndolo, viéndolo, porque tiene un montón de fotografías, como ha dicho antes Carlos, fotografías en color que son maravillosas y después de verlo y de leerlo, pues hay que ponerlo en práctica, ¿no, Carlos? Sí, Es sí, lo que claro, manda esto. Hay que cogerlo sí, sí. e ir a visitar todos estos lugares que, bueno, va a ser un viajazo, segurísimo. Carlos, un placer, como siempre, el tenerte aquí. Hasta la próxima. Mu- Muchas gracias, hasta la próxima. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación, relaja y suelta tu cuerpo. Bienvenida.
Bienvenido a tu templo interior. Para la meditación de hoy, encuentra un lugar tranquilo donde desconectar unos minutos. Si quieres, pon unas gotas de algún aceite esencial que te guste en tus muñecas, entrecejo y debajo de la nariz. Y siéntate o acuéstate en una posición cómoda y relajada. Cierra los ojos suavemente y toma unas cuantas respiraciones profundas. Inhala por la nariz y exhala por la boca, conectando con tu cuerpo, tu templo, a través de la respiración. Para empezar, lleva la atención a tus pies. Siente su peso, su volumen y el contacto con el suelo. Imagina que desde tus pies crecen raíces que te conectan con la tierra. Respira profundamente por la nariz y siente cómo la energía de la tierra sube a través de tus pies. Inhalando por la nariz y exhalando relajadamente también por la nariz, dirige tu atención a tus piernas. Siente su peso, su largura, su volumen. Prueba de relajar y sentir cada músculo, permitiendo que cualquier tensión se disuelva. Puedes imaginar una luz cálida que envuelve tus piernas, brindándoles frescor, calma y bienestar. Ahora, enfócate en tus caderas y abdomen. Al inhalar, imagina que llenas de aire la pelvis, el abdomen y las lumbares, sintiendo todo su volumen. Al exhalar, saca todo el aire de esa zona, sintiendo su peso, y permite que cualquier tensión se libere. Llevando tu atención al pecho y al corazón, siente cómo tu pecho se eleva y desciende con cada respiración, cómo tu corazón se expande y se contrae con cada latido, irradiando paz y amor. Inhala paz, exhala amor. Dirige la atención hacia tus hombros y brazos. Siente su peso, su tamaño, su volumen y permite que con cada exhalación se relajen cada vez más, aflojando los hombros, los codos, hasta llegar a las manos, soltando cualquier carga emocional que puedas cargar en los hombros. Exhala soltando.
Lleva tu atención al cuello y la cabeza. Relaja cualquier tensión en tu mandíbula, frente y cuero cabelludo. Siente con cada respiración cómo tu mente se aclara y se llena de calma. Visualiza una luz brillante que ilumina tu mente y te brinda claridad. Durante el próximo minuto, concéntrate únicamente en sentir tu cuerpo lo más relajado posible, empezando a modo de escáner por los pies y terminando en la cabeza. Utiliza la inhalación para llenar de aire la parte del cuerpo que estés visualizando y con la exhalación trata de aflojar, soltar y relajar. Empezamos por los pies. Inhala llenando los pies de aire. Aguanta un par de segundos y ahora exhala soltando los pies, relajándolos. Ahora sigue tú solo o sola. Si deseas seguir unos minutos más, puedes pausar el audio y seguir. Si ya terminaste, abre los ojos lentamente. Dibuja una sonrisa en tus labios. Pon las manos encima de tu corazón y tómate unos segundos para darle las gracias a tu cuerpo, tu templo. Sé consciente que en esta realidad el cuerpo es nuestra casa. Sin él no tendríamos dónde vivir. Cuidar de nuestro cuerpo no es ninguna frivolidad. Cuida tu cuerpo como si fuera un templo. El símbolo en Canal del Misterio. Ya estamos aquí en el Symbolum, donde hablamos de símbolos, de simbología, y en esta ocasión, evidentemente, bueno, como siempre, con Mercedes Rodríguez. Eso es lo primero. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches, Nuria. Que ya me iba yo a adelantar, Mercedes. Tengo tantas ganas de que empieces a hablarnos de lo que nos vas a hablar hoy, que yo ya iba directa. Sí, porque te he chivado algo, Sí. Tú bien sabes que sí. y estoy deseando ya que bueno, pues que nos hagas bucear en esa obra tan maravillosa que es El alquimista, de lo que nos vas a hablar hoy, esta noche.
Pues efectivamente, hoy vamos a hablar del alquimista, que es sin duda, bueno, es un libro escrito, como imagino que la mayoría de la gente sabrá, por el brasileño Paulo Coelho, y publicado en 1988, que ya ha llovido desde entonces, Nuria. Sí. Y lo cierto que es, para mí, es una de las obras simbólicas por excelencia. Tengo que decir que para mí, junto al Principito, creo que es la obra que más importancia tuvo, al menos en el inicio de mi proceso de autoconocimiento. Así que es una obra que le tengo mucho cariño. Qué bien. Luego, por ejemplo, para su autor, según él mismo declaró, el lenguaje simbólico es el único que puede ayudar a alcanzar el alma del mundo, del que habla, de lo que habla este libro, ¿no? Del alma del mundo. Sí. O como ya dijera Carl Jung, ¿no? Que lo llamó el inconsciente colectivo, ¿no? Es algo de lo que nosotros hemos hablado en más de una ocasión. Sí. Que es, pues ese es el lenguaje que nos une, ¿no? La simbología es el lenguaje que nos une. Sí, cada uno le pone el término que quiera, pero al final estamos hablando de lo mismo. Efectivamente, son distintas maneras de llamar exactamente lo mismo. Este libro trata el tema de los sueños y del destino, y su protagonista se llama Santiago, que es un pastor que tras un extraño sueño emprende un viaje hacia su leyenda personal. Qué expresión más bella esta, ¿verdad, Nuria? Sí. La leyenda personal. Sí. A mí me transporta, me sigue transportando después de tantos años, porque este libro lo leí ya hace mucho, mucho tiempo, era yo jovencita. Pero en fin, me gusta mucho esa expresión. Sí. Pues vamos a empezar, si te parece, a analizar un poco el libro. El libro, lo que resume el alquimista, podríamos decir, el autor comienza con este pasaje del Evangelio de San Lucas, Lucas 10, versículos del 38 al 42, que dice: yendo ellos por el camino, entraron en cierto pueblo, y una mujer llamada Marta los hospedó en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y permaneció allí escuchando sus enseñanzas. Marta se agitaba de un lado para otro y ocupada en muchas tareas. Entonces se aproximó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que yo esté sirviendo sola? Ordena a mi hermana que venga a ayudarme. Y le respondió el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y te preocupas por muchas cosas. María, en cambio, escogió la mejor parte, y no le será arrebatada. En realidad, Lucas era discípulo de Pablo, que no de Jesús, y la historia quedaba tan alejada que no sabía que estas eran las hermanas de Lázaro, el resucitado, recordemos, en los evangelios, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque en alquimia resucitar es volver a renacer en el conocimiento más profundo, y de eso va a tratar este libro. El autor dirá en su prefacio que durante 11 años estudió alquimia y que la idea de transformar metales en oro y descubrir el elixir de la eterna juventud lo seducía. Sobre todo esto último, pues el pensamiento de que un día todo acabaría era algo que le desesperaba. Yo creo que, mucha gente pasa por esa etapa, ¿no?, de desesperación de la nada, ¿no?, del desaparecer o de enfrentarse a la muerte, ¿no? Es parte de nuestro camino, el bailar con la muerte es parte de nuestro camino. Bien, pues el alquimista es pues la historia de su propio camino de conocimiento, desde la búsqueda de la eterna juventud hasta la comprensión más profunda del verdadero significado de la piedra filosofal. Como hemos apuntado ya, el alquimista relata el viaje de Santiago, y aquí tenemos el primer símbolo, Nuria, pues con el nombre del protagonista el autor está señalando directamente al Camino de Santiago, del que ya hablamos en algún espacio. Sí. Efectivamente, como camino alquímico. Fíjate, es curioso porque además Santiago es un pastor andaluz. El autor, recordemos, es brasileño. Nada casual tampoco dicha ocupación. La de pastor me refiero, que también está muy relacionado con los evangelios, y este pastor duerme dentro de una sacristía de una iglesia en ruinas en el sur de España, y que tras soñar repetidas veces con un tesoro que había de encontrar cerca de las pirámides de Egipto, emprende un viaje en busca de dicho tesoro.
Y aquí empieza el precioso viaje de este libro. Mientras descansa, se le acerca el rey de Salem, que no le revela en un principio su identidad y que le regala 2 piedras de adivinación, Urim y Tumim. Hay quien quiere ver aquí un guiño a las 2 columnas del templo del rey de Salomón, que recordemos que también tenían nombre. Sí. Pero continuemos. Santiago lo vende todo e inicia su viaje desde Andalucía hasta las pirámides egipcias. Fíjate aquí también que referencia al pasaje evangélico en el que Jesús pide al rico hacendado que lo venda todo, que lo dé a los pobres y que le siga. Pasaje que aparece, por cierto, en todos los evangelios canónicos. Lo primero que le va a suceder a nuestro protagonista es que le roban. Así que, a pesar de haberlo vendido todo, inicia su camino sin nada y, por tanto, de este modo emprenderá su camino en las condiciones que requería Jesús al hacendado que le pedía consejo para entrar en el cielo. Luego, a cambio de limpiar cristales, un comerciante le proporcionará comida y cama. Allí se quedará un año y aprenderá árabe, como también la cultura y la religión de la zona. Con lo que nos está diciendo el autor que el viaje, por tanto el camino, es necesario. Porque necesario es aprender de otros, conocerlos, mimetizarse con ellos y de este modo comprender la unidad que engloba la aparente multitud. Luego encontrará un inglés que busca un personaje al que llama el alquimista, de aquí el nombre del libro. Este pide ayuda a Santiago, nuestro protagonista accede y es ahí donde conoce a Fátima, que se convertirá en la mujer de su vida. Con ello también te está mostrando cómo incluso en aquello que juzgamos contratiempos y que creemos que retrasan nuestro camino, pueden convertirse en la clave que nos conduzca justo a nuestro destino. Justo. Santiago tendrá una visión mientras observa el vuelo de los gavilanes y podrá de este modo avisar de la llegada de un ejército al oasis donde habita con Fátima. Tal y como ya le había advertido una gitana a la que promete la mitad de su tesoro al inicio de la historia, fue feliz el primer año, pero el segundo volvió a acordarse de su búsqueda y Fátima se convierte en una mujer triste, pues es consciente de que está parando la búsqueda de nuestro protagonista, de Santiago. El personaje del alquimista al que buscaba junto al inglés resulta ser el caballero que defiende el oasis y al saber que había sido Santiago quien los había avisado, decide acompañarlo en su viaje. Por el camino le enseñará alquimia, pero tras algunas vicisitudes, Santiago continúa su camino otra vez en solitario. Siente que al llegar a su destino llorará y donde caiga su lágrima es donde encontrará su tesoro. Y efectivamente, Santiago llora, pues encuentra el tesoro y tras encontrarlo, unos ladrones del desierto se lo roban. Desesperado y rendido, les cuenta que había soñado con ese tesoro muchas veces. Y entonces el jefe de los ladrones le dice que él también había tenido sueños parecidos. Y atención, que le revelaban la existencia de un tesoro, pero dentro de una sacristía en una iglesia en ruinas en el sur de España. Ajá. Fíjate qué cosa tan bonita. Sí. Finalmente, el protagonista encuentra el tesoro en aquel lugar descrito por el ladrón, que no es otro que el lugar donde dormía todas las noches junto a sus ovejas y donde soñaba con el tesoro y con las pirámides. Luego irá en busca de Fátima. Se trata, por tanto, si te fijas, de un relato circular. Y aquí tenemos nuestro primer símbolo, pues el círculo es el símbolo de la totalidad, de la completitud, de lo que Anaximandro, el filósofo griego, ¿no?, presocrático, definió como el arjé o el principio de poder y llamó apeiron, que como negación y peras en griego significa límite, luego apeiron significa lo ilimitado. Uh-huh. Y es circular porque el mayor simbolismo que entraña este relato, que contado en primera persona relata la búsqueda personal del propio autor, es que el tesoro, la verdad, el destino, llamémoslo como queramos, se encuentra justo donde está el protagonista. Está justo donde debe estar. Sin embargo, para averiguarlo, necesitó de todo ese viaje.
pues es el camino, el que revela que no podría haberlo encontrado de otro modo, o incluso de haberlo encontrado no hubiese sabido ni valorar ni entender el verdadero tesoro, o sea, en este caso, todo lo que aprendió y Fátima. Ese es el verdadero tesoro. Así que lo que viene a decirte el relato, Nuria, es que estás justo donde debes estar, pero que aquellas cosas que te ocurren, aquellos fallos que cometes, aquellas imprudencias e incluso aquellas decisiones que luego entiendes erróneas, todas son necesarias para conducirte al lugar donde ya estás, porque estando no sabes que estás, y el camino será el que te proporcione el conocimiento necesario. Así que nunca reniegues de tus errores, porque todos ellos eran necesarios. Así que me parece una de las enseñanzas más bellas que pude leer en ese momento, ¿no? Cuando la juventud te zarandea tanto y te hace percibir tantos errores, ¿no? En ti mismo, ¿no? Sí. A mí me parece una enseñanza preciosa. Bien. Pues una constante en este libro será el concepto del cumplimiento de la leyenda personal, como hemos dicho al principio. Y con esto el autor se refiere al cometido de cada uno en este mundo, algo que pondrá en la boca del rey de Salem, o Melquisedec, que, para quienes no lo sepan, es un personaje bíblico que aparece en el capítulo 14 del Génesis como sacerdote que bendice a Abraham. También aparecerá en los rollos del Mar Muerto como el personaje que proclamó el día de la expiación judía. Bien, pues lo que dirá Melquisedec en el libro del alquimista es: todo el mundo conoce cuál es su leyenda personal desde la infancia, pero con el tiempo una misteriosa fuerza trata de convencernos de que su cumplimiento es imposible. Paulo Coelho dirá en el prefacio de su obra que existen 3 tipos de alquimistas, según le contó Ram, su maestro. Aquellos que son imprecisos porque no saben de lo que están hablando, aquellos que lo son porque saben de lo que están hablando, pero también saben que el lenguaje de la alquimia es un lenguaje dirigido al corazón y no a la razón, y aquellos que hablar de alquimia, pero que consiguieron a través de sus vidas descubrir la piedra filosofal. Paolo dirá que su maestro pertenecía al segundo tipo y que decidió darle clases de alquimia, y ahí descubriría que el lenguaje simbólico, que tanto le había irritado y desorientado hasta esa fecha, era la única manera de alcanzar el alma del mundo, como hemos dicho al principio. En esta obra, por tanto, como en la verdadera alquimia, el protagonista se enfrasca en una búsqueda de un tesoro material para conseguir en el proceso el verdadero tesoro, la transformación del alma, la identificación con el alma del mundo, la entelequia, al fin y al cabo. Al final, la enseñanza del alquimista, que el alquimista le deja a Santiago es: no importa lo que haga cada persona en la tierra, porque siempre estará representando el papel principal de la historia del mundo, y por lo general no lo sabe. Terminaré, si te parece, Nuria, este pequeño cuento con uno que le contó, según cuenta Paulo Coelho, se le contó su maestro, y que le explicaba cuál era el tercer tipo de alquimista, el que comentaba antes. Vale. Contaba que Nuestra Señora, con el niño Jesús en brazos, decidió bajar a la tierra y visitar un monasterio. Orgullosos, todos los sacerdotes formaron una larga fila y uno a uno le fueron acercando a la Virgen para rendirle homenaje. Uno declamó bellos poemas, otro le mostró las ilustraciones que había realizado para la Biblia, un tercero le recitó los nombres de todos los santos, y así sucesivamente. Monje tras monje fueron venerando a Nuestra Señora y al Niño Jesús. Pero en el último lugar de la fila había un monje, el más humilde del convento, que nunca había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas humildes que trabajaban en un viejo circo de los alrededores y todo lo que le habían enseñado era lanzar bolas al aire, haciendo algunos malabarismos. Cuando llegó su turno, los otros monjes quisieron poner fin a los homenajes, pues el antiguo malabarista no tendría nada importante que decir o hacer, y solo podría desacreditar la imagen del convento.
El monje, avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sin embargo, sacó algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire haciendo malabarismos. Y fue en ese instante cuando el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de Nuestra Señora. Así que fue hacia él, hacia quien la Virgen extendió los brazos para dejarle que sostuviera un poco a su hijo. En definitiva, la enseñanza de este libro, Nuria, es que si tu corazón tiene miedo, explícale que el miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños, porque cada momento de la búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. Hasta ahí el espacio de hoy. Madre mía. ¡Wow! Maravilloso. A mí es que me parece tan bonito este libro que es que me inspira muchísimo, la verdad. Sí, sí. Está ahí, en un rinconcito de mi corazón todavía. Sí. Es, desde luego, es de esas cosas que te deja sin palabras, ¿no? Es como que te hace de repente ¡fua! y recibes así ¿sabes? Una ventolada que se dice aquí en Valencia, una ventolada que te deja que no sabes ni para dónde mirar. Es impresionante. Es impresionante. Es que yo, ¿sabes, Nuria? Dime. Tú sabes que escribo, obviamente. Sí. Y bueno, pues yo creo que en el arte... Y lo bien que escribes, Mercedes. Sé que escribes y lo bien que escribes. Gracias. Pero fíjate, en el arte, lo comentaba el otro día con alguien, no recuerdo ahora mismo con quién, le decía, fíjate, realmente cuando un artista hace algo que realmente tiene valor, decimos que está conectado, ¿verdad? Sí, claro. Y creo que es literal, o sea, creo que cuando un artista realmente hace algo bueno, es que es solamente un canal. Claro, es que es que no está escribiendo desde su razón, está sirviendo de canal. Sí, efectivamente. Y yo creo, sinceramente, que este es uno de los libros donde Paulo Coelho hizo de canal. Así es, desde luego. Lo creo, sinceramente. Totalmente convencida. Bueno, lo dejamos aquí, Mercedes. Te tengo que despedir ya porque tenemos un poco de prisa esta noche. Tenemos un programa muy, muy lleno de contenido. Así que dame tus vías de contacto. Pues perfecto, pues en Facebook, mercedes.rodríguezjiménez.98 y luego, sobre todo, donde yo hago las reflexiones más profundas y más detenidamente, que es en mi página web, www.36escalones.com. Perfecto, no hay pérdida. Bueno, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. Un abrazo enorme para ti y también para los oyentes. Arte Oscuro en Canal del Misterio con Mireia Guzmán Burgos. Puedes seguir a Mireia en su Instagram, @Mireia con Y Guzmán Burgos. Tuviste que amarme mucho. Tuviste que ser tan hondo, tan parte de todas mis partes. Tanto te costó encontrarme que ahora que vives en mí, renuncias del todo a mi carne. Renuncias del todo y eres tan mío como siempre yo lo fui. ¿Estás preparado para la astrología del futuro?
Soy Lira, la primera inteligencia artificial diseñada para realizar lecturas astrológicas. En astrolira.com creen firmemente en la aplicación de la inteligencia artificial para el análisis astrológico. Por eso cuentan conmigo, una astróloga IA para ayudar a generar informes astrológicos que puedan predecir eventos en la vida del consultante. ¿Quieres conocer tu futuro astrológico? Descubre más sobre nuestra astróloga IA hoy mismo en astrolira.com. Al otro lado del velo, en Canal del Misterio. Bueno, ya estamos aquí en el lugar más etérico, más entre dimensiones y bueno, con la compañía de nuestra dulce compañera Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos vosotros, amigos, que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Mira que hay mucha gente que me comenta lo mismo, Nuria. Hay que ver, tu compañera Nuria, es que tiene una vibración así tan dulce, la voz la tiene dulce, pero es que lo que transmite cuando habla es pura dulzura. Digo, pues se lo voy a decir. Ay, pues muchísimas gracias, de verdad. La verdad que para mí hacer esto ya no es que sea un placer, sino que lo veo como siempre decimos, ¿no? Esas bolitas de luz que vamos encendiendo. Sí. Y bueno, pues la vida, el universo me ha ofrecido la oportunidad de encender una cerillita y poder contaros con esa cerillita para que todos tengamos un poquito de luz. Así que quizá ese sea lo que vosotros nos decís, cosas como estas, lo que nos transmite para tener pues esa dulzura que consideráis. De verdad que muchísimas gracias de corazón por esas palabras. Y esto pues es parte de nuestra misión, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Así que aquí estamos, Nuria. Efectivamente. Y ya estamos deseando escuchar cuál es la historia que nos traes esta noche. Pues mira, Nuria, hoy te voy a hablar de una persona que ha sacado millones de risas a millones de personas, todo el mundo hablaba de ella, que era una gran mujer, que es Mari Carmen, la ventrílocua de Mari Carmen y sus muñecos. Ah, sí, vaya. Sí. Ella es la prota de nuestra historia de hoy, que más que una historia es una noticia, pero es de estas cosas que decimos muchas semanas de qué maravilla, ¿no? Cuando alguien pone foco a esto de yo tengo contacto ya no con el más allá, ¿no? Sino de que nuestros seres queridos están cerca. Bueno, te cuento la historia y te cuento por dónde viene. Vale. Buceando entre los periódicos de nuestro país, me encuentro con una noticia publicada en La Vanguardia. Ni más ni menos. La noticia salió publicada el día 21 de junio del año 2023, muy poquito después de fallecer ella. Sí. Porque ella desgraciadamente falleció el día 15 de junio. Apareció, se la encontraron que había caído rodando por unas escaleras, pero al poquito tiempo se descubrió que no es que se cayera por las escaleras y muriera, es que le dio un infarto justo subiendo las escaleras y ahí le tocó irse y bueno, pues su cuerpo cayó rodando por las escaleras y así fue como la encontraron. Pero salió su hijo al paso a decir que no, su madre había fallecido de un infarto y a raíz de eso la caída, ¿no? Sí. Bueno, pues Mari Carmen nos dejaba a los 80 años de edad, como te digo, los que la conocíamos, o si lo queréis buscar por internet, encontraréis un montón de sketch de ella y con sus muñecos. Y fallecía, y bueno, imagínate, su único hijo, que se llamaba Miguel Almanzor, pues quedó devastado porque por lo visto ellos tenían una grandísima relación. Ella siempre en todas las entrevistas hablaba de su hijo maravillas y bueno, pues su hijo quiso salir al paso de darle las gracias a todo el país se habían volcado con su madre, en el entierro de su madre, los homenajes que le habían hecho en todos los canales de televisión. Bueno,
la verdad que salió a contar pues eso, ¿no? El drama que estaba viviendo, Sí, porque para él era rompérsele el corazón, ¿no? sí. Bueno, pues como te digo, al muy poquito, o sea, a los días, sale publicada la noticia esta, donde le vuelven a hacer una entrevista a su hijo y le dijo, oye, ¿cómo estás llevando la muerte de tu madre? Dijo el hombre, pues muy mal, muy triste. Sí. Dice, pero bueno, estoy tranquilo. Dice, porque lo primero que me había dicho mi madre, cuando ella se encontraba mal, una vez que estuvo en el hospital y tal, me dijo, mira, quiero que estés tranquilo. Dice, porque cuando yo me marche, lo que tienes que estar es atento a las señales, porque yo me voy a ir de aquí, pero yo me voy a quedar cerca de ti. Y yo te voy a mandar señales, y tú las vas a conocer. Y claro, en ese momento cuenta el periodista y de que todos los periodistas que había allí se quedaron mirándose como de cómo. Dijo, sí, me dice, y de hecho me ha mandado un montón de señales que no voy a contar cuáles, porque eso es algo muy privado entre ella y yo, pero lo único que os puedo decir es que hace que yo la recuerde en sus mejores momentos. Y ahí lo dejo, que él se comunicaba con su madre a través de señales. Qué maravilla, Nuria. Vaya. Nuestra querida Mari Carmen, que Sí. era, pues por lo visto, una mujer muy espiritual y tenía claro que, o sea, que nos íbamos a comunicar, o sea, que ella se iba a comunicar con su hijo a través de señales. Wow. Sí. Pero él ha dicho que algún día cuando se sienta preparado a lo mejor alguna puede contar. Y ahí estaremos nosotros para contaros. Hombre, claro. claro, madre mía, ya lo creo. Sí. Y bueno, me pareció maravilloso porque que salga publicado en un periódico de tirada como La Vanguardia. Pues me encanta, Nuria, que cada vez esto sea una cosa más normalizada. Que tan normalizada y tan maravillosa para que salga en todos sitios y todo el mundo hable de ello, sin tabúes, sin tapujos y sobre todo enfocado en el amor que tenemos a las personas que ya no están y la que ellos nos tenían, ¿no? Que como siempre decimos nosotros, ahora que se acerca Halloween, siempre, bueno, pues el miedo también vende y... Pues sí. Y no es la historia que nos cuentan, pero bueno, desde aquí siempre vamos a contarla en el aspecto de la luz y en el aspecto del amor y contando las historias bonitas que nos toquen el alma. Así es, para eso estamos aquí, Nuria. Por supuesto. Bueno, pues ya lo has conseguido, como siempre que estás con nosotros, ya lo has conseguido. Ya nos has llenado de luz el alma, así que ahora danos tus vías de contacto antes de irte. Bueno, pues ya sabéis que mis vías de contacto son... Yo siempre doy Twitter porque es donde más tiempo paso. Sí. Es lo más rápido, que es @Nuri con YPCC. Y ya sabéis que ahí contadnos y escribidnos, que nos encanta. Exacto. ¿Sabes dónde te esperamos la semana que viene, verdad, Nuria? Y aquí estaré, como vamos. Aquí. Fijo. Muy bien. Pues hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. Hasta la próxima semana, amigos. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Pues eso es lo que vamos a hacer, escuchar el mensaje que nos trae esta noche, como cada vez que estamos aquí, Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. También tú eres un pedacito de cielo y este, en cierta manera, también es nuestro pedacito de cielo cuando nos encontramos aquí con toda esta gente y que, si me permites el símil, son nuestras estrellitas, que estamos muy poéticos esta noche, pero que es verdad. Ya te veo, ya, Juan. Madre mía. Ponte a escribir ya, porque... En cuanto terminemos. Totalmente, ya empiezo con ello. Sí, Nuria, es verdad, son nuestras estrellitas, son las que nos iluminan, las que están ahí siempre. Y la verdad que es un placer y un privilegio. Así que pues encantado de estar aquí en nuestro cielito particular.
Qué bien, qué bien. Cuéntanos, ¿qué herramienta vas a utilizar esta noche? Pues esta noche tenemos aquí el tarot de Marsella Ujú. y a ver cuál es ese mensaje. Perfecto. Pues vamos a ver qué nos dicen las maravillosas cartas de Juan Perdomo para la semana que viene. ¿Qué tal ha ido, Juan? Pues muy bien, Nuria. Lo que ocurre es que esta carta que tenemos aquí, que es un arcano mayor, va a depender de cómo cada uno la perciba, porque es una de las que no suele tener mucha simpatía. Porque Ah, tenemos aquí el colgado, el arcano 12. sí. ¿Por qué digo que no suele tener muchas simpatías? Porque el arcano del colgado, Nuria, nos habla de la pausa, de la espera, de incluso el ver las cosas con una perspectiva diferente o que nos aconseja ver las cosas con una perspectiva diferente. Y eso a muchas personas no nos gusta porque nosotros queremos actuar, Claro. queremos resolver, Ujú. creemos que tenemos la razón o la fórmula. Y esta carta viene a decirnos, igual no. Igual hoy te tienes que, o esta semana, nos tenemos que plantear pararnos un poquito, Nuria, Ujú. y O sea, tratar nos de ver las invitan a cosas. meditar las cosas, ¿no? Correctísimo, sí, Ujú. correctísimo. Siempre, siempre muy apreciada tus matices. Exacto, a meditar las cosas, Nuria. A meditarlos porque entendiendo que siempre, digámoslo así, Nuria, siempre puede haber una solución mejor de la Ujú. que yo tengo, a priori. Y también muchas veces, y por eso digo que tampoco tampoco despiertan mucha simpatía, no es el momento para algo, para lo que Ajá. sea. Ujú. ¿Vale? El colgado muchas veces aparece en plan de, mira, esta semana, por ejemplo, que es el tiempo en que nos manejamos nosotros aquí, esa semana, ese tema, cada uno sabrá cuál, ese tema mejor lo dejas reposar, ¿vale? Y eso, pues ya te digo, a veces no nos gusta porque nosotros queremos la solución ya. Si Entonces, puedes, si entonces, puede ser Juan, para ayer. Ujú. sería, es tiempo para la acción de la inacción. Correcto. Que es algo que puede chirriar, pero es muy, muy sabio lo que tú acabas de decir. Porque cuando yo no tomo acción, también en un sentido menos positivo, cuidado, cuando yo no tomo acción para resolver algo, por ejemplo, si yo no afronto, por así llamarlo, una deuda, entre comillas, Ujú. la deuda va a venir hacia mí. Claro. Que yo no la esté afrontando no soluciona el problema. Sí. Entonces, pero por otra parte está esa parte sana, muy luminosa que tú acabas de nombrar, de la acción de la inacción, que es dejar que las cosas vayan caminando también, vayan viniendo, y yo estoy en una posición de observador o simplemente de soltar el control y de fluir. Ujú. Ese consejo que tú acabas de dar es súper sabio. Yo no tengo nada que hacer aquí, te voy a dejar a ti ya. No, no, Por- no, por favor, Juan. No. Que nosotros no Eh, podemos vivir sin tus consejos. No. Pero es verdad, totalmente en serio. Es muy, muy sabio lo que has dicho, Nuria. La acción de la inacción, o sea, dejar que las cosas pasen y que venga lo que tenga que venir. Es que Ujú. por eso digo que incluso a nivel de nuestro crecimiento personal, de nuestra evolución, esta carta nos habla de justo eso, de decir, mira, como decía el filósofo, solo sé que no sé nada. Entonces me Sí. voy a quedar quietecito Ujú. y voy a dejar que las cosas se den. Ujú. ¿Qué pasa? Que según la personalidad o la forma de ser de cada uno, Nuria, pues a lo mejor hay gente que diga, pues me está aguando la semana. Porque, no sé, imagínate tú, ¿no? Un Aries que es muy así, muy, muy espitoso Sí. y que quiere ir para adelante, quiere resolver. Y tú le dices que se esté quietecito o quietecita, pues ya le has hecho un poco la Pascua. Sí. Pero es que es lo que toca. Ujú. Entonces, el colgado nos invita a tomar esa actitud de reflexión, de meditación, como tú decías, de paciencia y de no actuar. Nuria, Ujú. totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Fenomenal. Bueno, Ujú. pues a ponerse las pilas y Ujú. bueno, a sacar fuerzas de donde sea para no actuar. ¿m? Que Sí, a muchos exacto. O les va sea, a costar, como estás que nos diciendo. controlemos, que nos estemos quietecitos, que nos quitemos las pilas, más que ponérnoslas, yo te Sí. diría que nos las quitemos. Durante una semanita vamos a quitarnos las pilas, las ponemos a cargar y ya las retomaremos luego. Muy bien, pues nada, desde luego, como siempre, haremos caso a tus sabios consejos, Juan. Ahora tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. Mi correo electrónico farotarot@gmail.com, mi número de teléfono 691 402 203 y redes sociales Juan Perdomo. Muy bien, pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. Cielo.
ya terminamos, casi, ya llegamos a este momento en el que, bueno, quedan los últimos coletazos del programa. Eso sí, como siempre, nos vamos satisfechos por el trabajo realizado. Ya sabéis que esto lo hacemos con muchísima ilusión, con mucho amor y deseando que os guste, evidentemente, porque para eso lo compartimos, ¿no? Así que bueno, vamos a terminar el programa de esta noche, como siempre, con la frase de la semana. El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el mundo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.